Unidad Cristiana Records presenta al maestro Paulo Salas compartiendo una enseñanza teológica titulada ¿A dónde van los que mueren? Esta conferencia fue grabada en Las Vegas, Nevada. Abra su Biblia, por favor, en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. El tema de este mensaje es ¿a dónde van los que mueren? Si usted ya encontró, diga amén. Si usted no lo encontró, diga misericordia. Les pararemos un poquito. Mire si cerca de usted hay alguien sin Biblia. Usted puede compartir la palabra de Dios con esa persona. Dice así la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, verso 13, que ignoremos acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ok, Padre, mira tu pueblo que está dispuesto. Padre, tu pueblo está sediento por oírte a ti. Dios, úsame, Señor, para tu gloria. Yo quiero ver tu pueblo, Señor, edificado. Es tu deseo también, Dios, ver tu pueblo edificado, tu pueblo creciendo en gracia, en sabiduría, conociéndote a ti. Padre, yo declaro sabiduría sobre tu pueblo. Yo declaro, Dios, que como Pablo plantó, Apolos regó, pero el crecimiento vino de ti. Yo declaro madurez en tu pueblo. Padre, yo bendigo a tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro, Dios, que tú los llevas a nuevos niveles. Yo declaro sobre ellos, Dios, tu sabiduría, Dios. Señor, úsame en el nombre de Jesús. Amén. ¿A dónde van los que mueren? ¿Qué pasa con una persona después que muere? Es algo que nosotros como cristianos debemos saber. ¿Por qué? Porque hay muchas personas allá afuera que están enseñando cosas que Jesucristo no enseñó, ni los apóstoles de Jesucristo tampoco enseñaron. Y que si nosotros no sabemos qué pasa, podemos ser confundidos. La Biblia dice que cuando nosotros somos niños, somos llevados por un lado para el otro por cualquier viento de doctrina. No estamos, como decía el pastor por la mañana, edificados. No quiero que seáis ignorantes. Primer motivo es porque hay muchas enseñanzas equivocadas. Hay personas, los testigos de Jehová dicen que cuando una persona muere, su alma queda durmiendo. Los mormones dicen que cuando una persona muere, va su alma a 4 lugares diferentes. Los espiritistas dicen que cuando una persona muere, hay reencarnación. Los católicos que hay un purgatorio. Fíjese. No quiero que seáis ignorantes con respecto a los que mueren, a los que están durmiendo. No quiero que seáis ignorantes. No debemos ser ignorantes. Hay otras cosas que Dios dice que no quiere que nosotros seamos ignorantes. 1 Corintios 12:1 dice, no quiero que seáis ignorantes acerca de los dones espirituales. Dios quiere que aprendamos con respecto a este tema. Dios quiere que entendamos qué pasa con una persona después de su muerte. La Biblia habla que el ser humano fue creado con una parte material, que es el físico, y la parte inmaterial, que se compone de alma y espíritu. Esa parte inmaterial, a partir del momento cuando la persona muere, se separa del cuerpo. La palabra muerte viene del idioma griego, de la palabra thanatos, que significa separación. No significa aniquilación, separación. Una persona está muerta físicamente, su alma está separada de su cuerpo. Una persona está muerta espiritualmente, ella está separada de Dios.
está separado. Ahora, ¿a dónde iba esta alma antes que Jesucristo muriera? Vamos a ver primero que esta alma se separa del cuerpo. La Biblia dice en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 21, que había muerto el hijo de la viuda de Sarepta. Y este joven estaba en el suelo, acostado, y llegó Elías y se puso sobre aquel niño y oró a Dios y dijo: Dios, te ruego que el alma del niño regrese al cuerpo. Él sabía que por aquel estado de muerte su alma estaba separada, y él oró: Dios, que el alma regrese. Y Dios escuchó, el alma regresó y aquel niño revivió. La Biblia dice en Génesis 35, 18 que Raquel, cuando estaba dando a luz a su hijo Benjamín, murió. Y la Biblia dice, pues al salirse el alma, pues murió. Fíjese, hay una separación entre el alma y el cuerpo en el momento de la muerte. La Biblia dice en Santiago 2:26 que como el cuerpo sin espíritu está muerto, o sea, cuando el espíritu se va, el cuerpo está muerto. Ya hay una separación. Regreso a la pregunta, ¿dónde iban entonces estas personas que morían antes de que Jesucristo hubiese muerto? La palabra de Dios nos enseña en Lucas capítulo 16. Vamos a estudiar un poco este versículo de Lucas capítulo 16. Abra su Biblia. Vamos a leer a partir del versículo 14. Lucas 16, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Y oían también estas cosas los fariseos. ¿Quiénes estaban escuchando estas cosas? Los fariseos estaban escuchando esas cosas. Lo que Jesucristo va a enseñar luego en los versículos que siguen. ¿Qué creían los fariseos? Abra su Biblia en Hechos 20, verso 8, sin cerrar este pasaje. Dice así en Lucas 20, verso 8. Mejor dicho, 23, 8. Dice así. Hechos 23, 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Habían dos grupos religiosos que eran los saduceos y los fariseos. Los saduceos no creían en ángeles, resurrección ni en espíritu. Los fariseos creían en ángel, resurrección y espíritu. Los fariseos creían en eso. Jesucristo está hablando ahora, entonces, y estaban escuchando. ¿Quiénes estaban oyendo? Los fariseos. Lucas 16, 14, y oían estas cosas los fariseos. ¿Qué es lo que Jesucristo nos empezó a enseñar acá? Miren el versículo 19, dice así, de Lucas capítulo 16. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Verso 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Mire esa situación que la Biblia describe. Un hombre rico y un hombre pobre. Este hombre pobre estaba en lo más pobre que uno puede imaginarse, lleno de heridas, sin ningún doctor. Los perros venían, le lamían las llagas, tratando de comer lo que sobraba del otro. Pero aún en esta condición, fíjese que cuando él muere, él fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué llevaron los ángeles si él estaba muerto? Llevaron su alma, su parte inmaterial, su espíritu. Ahora, eso nos muestra que cuando usted ve a una persona en la calle que está en una situación que a lo mejor a nuestros ojos no, sabes, es bien pobre, esta persona puede aún en esa situación ir al cielo. Si usted le habla de Jesucristo, aunque ella continúe en esa situación, ella puede tener su fe en Jesucristo y tener la salvación de su alma. Acá muestra, este pasaje está mostrando que Jesucristo empezó a hablar de vida después de la muerte. Los testigos de Jehová dicen que con respecto al tema de vida después de la muerte, se basan
su doctrina, su enseñanza en Eclesiastés 9, verso 5, que dice que el que muere ya no sabe de nada de lo que pasa acá en la tierra. Entonces dice, no, una persona murió, no sabe de nada de lo que está pasando acá en la tierra, está su alma durmiendo. No estoy diciendo que Salomón no estuvo inspirado por Dios, pero digo que hay revelaciones de Dios en su palabra que son progresivas, que Dios no las trae todo de una vez, lo va regresando progresivamente. ¿Cómo? El sábado era algo que era sombra de lo que había de venir. El tabernáculo era sombra de lo que había de venir. Era una revelación progresiva. ¿Qué significa sombra de lo que había de venir? Por ejemplo, mire, yo hago con mi mano, acá a través de la luz, una sombra acá en este púlpito. Esta sombra no es mi mano, es una sombra de mi mano. Así, aquello que estaba en el Antiguo Testamento era una sombra. ¿Y qué era lo que había de venir? Jesucristo. Jesucristo es la sustancia. Él es nuestro sábado, Él es nuestra circuncisión. Jesucristo es nuestro tabernáculo. Fíjese, todo está en Jesucristo. Ahora, Salomón, él no tenía su total claridad con respecto a qué pasa con una persona después que muere. Abra su Biblia en 2 de Timoteo 1, verso 10. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. 2 de Timoteo. En este pasaje nos trae algo muy revelador. Dice así: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Mira qué dice: el cual quitó, ¿qué quitó Jesús? Quitó la muerte y sacó la luz, ¿a qué? La vida y la inmortalidad por el Evangelio. Fíjese, Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz, a la vida y a la inmortalidad por el Evangelio. Salomón no tenía el Evangelio. Jesucristo ahora saca la luz. ¿Por qué? ¿Por qué sacó a la luz? Porque no estaba en su total revelación. No estaba claro ese tema todavía. Pero Jesucristo saca a la luz a la vida y a la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, ¿a quién nosotros debemos poner nuestros oídos con respecto a ese tema? A Jesucristo. Jesucristo está hablando que hay vida después de la muerte. Un hombre murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El otro fue llevado al infierno. Jesucristo está hablando que hay vida después de la muerte. Los fariseos están escuchando. Los fariseos creían en espíritu, en resurrección, en ángeles. Si Jesucristo enseñase que una persona cuando muere ya no sabe de más nada de lo que pasa acá en la tierra, ¿por qué estaría hablando esto? ¿Para confundirnos a nosotros? Entonces usted le diga: mira, a un testigo, usted dice que no hay infierno, Jesucristo dijo que hay infierno. Uno de los dos está mintiendo. Jesucristo no es, porque Él dijo que Él es la verdad. Amén, Él es la verdad. Si Él dijo que hay infierno, hay infierno. Ahora, Él está hablando acá, pero el testigo puede decir: ay, pero esto es una parábola. ¿Quién dijo que es una parábola? Cuando la Biblia fue escrita, ellos pueden decir: ah, miren el encabezado, la parábola. Cuando la Biblia fue escrita no había capítulos ni versículos, mucho menos encabezados. Esos fueron puestos más o menos en el año 1100 para una mejor localización. Entonces no necesariamente los encabezados que están en la Biblia están correctos. Segundo, no es una parábola por el hecho de que cuando es una parábola, Jesucristo siempre dice: el reino de los cielos es semejante. Cuando es un hecho real, Él dice: había, y acá empieza, había un hombre rico. Cuando es una parábola, Él no utiliza nombres de personas. Cuando es un hecho real, acá está utilizando nombres de personas. Lázaro, Abraham. No es una parábola, es un hecho real. Jesucristo está mostrando que sí existe vida después de la muerte. Ah, no, pero sepulcro y infierno es lo mismo. ¿Quién dijo que es lo mismo? Ellos pueden decir: ay, ¿qué es lo mismo? Usted le diga: ¿quién dijo que es lo mismo? Yo he estudiado. Usted le diga: yo también he estudiado. La palabra sepulcro en el idioma hebreo es kever y kevera.
La palabra sepulcro en el idioma griego es menemenion y menema. La palabra infierno en el idioma hebreo es Seol, en el idioma griego Hades. Fíjese, en la etimología, en la formación de las palabras ya son lugares diferentes, son palabras diferentes. Segunda diferencia, que sepulcro e infierno no son lo mismo. Cuando la Biblia habla de sepulcro, está siempre hablando de la parte física del ser humano yendo a ese lugar. Cuando la Biblia habla de infierno, la Biblia habla de la parte inmaterial del ser humano yendo a este lugar. Hechos 2:27 dice, no dejarás mi alma en el Seol, no dejarás mi alma en el Hades. La parte inmaterial yendo a este lugar del infierno y la parte física yendo a este lugar del Hades. Perdón, la parte física yendo al lugar del sepulcro. Segunda diferencia. Tercera diferencia de sepulcro e infierno. Cuando esa palabra sepulcro, que en el idioma hebreo es kever y kevera, en el idioma griego menemenion y menema, esa palabra sepulcro es una palabra que acepta plural. O sea, usted puede encontrar, él compró 5 keveres, él compró 5 sepulcros. Pero la palabra Hades o Seol son palabras que no aceptan plural. Usted nunca podrá encontrar, él compró 5 Hades, 5 Seoles. No, es una palabra que es singular, mostrando que no es lo mismo sepulcro que infierno. Infierno es la parte en donde una persona sin Cristo va. Ahora, Jesucristo dice acá, mire, que hubo un lugar en el cual iban los que eran, en esta ocasión, antes de que Jesucristo muriese, que iban los que eran justificados por fe. Y dijo acá que este mendigo fue llevado al seno de Abraham. También dice acá, mire el versículo, todos están con la Biblia en Lucas 16, verso 22, dice, entonces aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Lucas 16, verso 22. Y murió también el rico y fue sepultado. Verso 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Verso 24. Fíjese, el verso 24 está hablando, el verso 23 y el 24 empezó a hablar del rico que estaba muerto. Y murió también el rico y fue sepultado, verso 24, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y dice el verso 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que me traiga una Coca-Cola heladita. Mire que dice, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Mire, este hombre, aunque era su alma, él tenía conciencia, él sentía, sus 5 sentidos estaban aún trabajando después de su muerte. Verso 26, voy a saltar uno, dice así, verso 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Verso 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que les envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Miren qué tremendo estuvo esto. Entonces murió el mendigo, fue llevado, digamos, al seno de Abraham, que vamos a ilustrarlo como si estuviera en esta localidad. Y el otro fue llevado al infierno, el rico. La Biblia dice acá que en el infierno, el rico alzando sus ojos, entonces eso nos muestra que este lugar del seno de Abraham se ubicaba un poco más alto que el infierno, en el centro de la tierra. Estos 2 lugares, dice acá el verso 26, dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, dijo Abraham de acá para el rico que estaba en el infierno. Una gran cima. Cima con C es arriba, cima con S es abismo. Entonces le dijo, una gran cima, un gran abismo está puesto entre nosotros y vosotros, que los que estamos acá no podemos ir hasta ahí, ni los de ahí hasta acá. Este hombre que está acá en el infierno, él empieza a decirse, Padre Abraham, ten misericordia. Él estaba en un tormento horrible. En un tormento, lo peor que se puede imaginar.
Hay personas que dicen, ay, cuando muera quiero ir al infierno porque allá voy a ver mis amigos. Eso es una tontería. Primero, porque en el infierno no vas a ver amigos cosa ninguna. Y segundo, porque este hombre que estaba acá en el infierno prefería quedar sin ver sus familiares que verlos llegando a sufrir como él estaba sufriendo. Él dijo, por favor, manda que prediquen a mis familiares porque yo no quiero que ellos vengan y estén acá en este lugar de tormento conmigo. Él prefería quedarse sin ver sus familiares que verlos sufriendo con él. Mire qué sufrimiento, qué intensidad de sufrimiento es aquel lugar. Ahora, no hay reencarnación. Por medio de esto vemos que no hay reencarnación. La Biblia dice en 2 de Samuel 14:14 que de cierto somos como aguas derramadas a la tierra, que ya no se puede recoger cuando morimos. Cuando una persona muere, ya no hay regreso. La Biblia dice en Hebreos 9:27, está destinado que los hombres mueran una sola vez, y después de eso el juicio. No hay reencarnación. Tampoco hay un tercer lugar que la persona va después que muere, como un purgatorio. No, o se salva o se condena. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Dos lugares, o se salva o se condena. Jesucristo se encuentra ahora con otro grupo de personas. Esos eran los saduceos. Vimos los fariseos. Jesucristo se encuentra con los saduceos. Me acompañen a Marcos capítulo 12. Evangelio de Marcos capítulo 12, verso 18. En Marcos 12, 18 vamos a ver algo muy interesante de lo que los saduceos, que se acuerdan de lo que no creían los saduceos. No creían en resurrección, en ángeles, ni en espíritu. Entonces los saduceos ahora vienen a Jesucristo y miren lo que le dicen. Ellos vinieron a Jesucristo con una ley que el pueblo la practicaba. Era la ley del levirato. ¿Qué significa eso? Significa que cuando un hombre se casase con su esposa y este hombre muriese sin haber dejado descendencia, hijos con su esposa, sus familiares, su hermano cercano, su hermano próximo, debería casarse con su esposa para dar descendencia a este hermano que había muerto sin descendencia. Esta ley existía por dos motivos. Primero, existía para dar secuencia a la persona que había muerto. Y segundo, para llenar la tierra en obediencia al mandamiento de Dios en el principio, que multiplicasen y llenasen la tierra. Entonces ellos vienen a Jesús con este caso. Marcos 12, 18 dice así: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, miren, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Ok, ahí ellos empiezan con el caso. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella, y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. Entonces, ¿ven? Ellos llegaron con este caso a Jesucristo. Maestro, no hay resurrección. Mire, vinieron a él, verso 18, los saduceos que dicen que no hay resurrección. No hay resurrección, Señor Jesús, no hay. Maestro, no hay resurrección. Porque, mira, vino uno que se casó, murió, no tuvo hijos. Su hermano se casó, murió, no tuvo hijos. El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, murieron. Y después de todo eso también murió la mujer. No hay resurrección. ¿Sabe por qué? Porque, mira, si es que hay resurrección, imagínate estos 7 resucitando y la mujer, ¿de quién va a ser ella mujer? Va a ser una pelea. Y ellos no conseguían entender con respecto a la resurrección, de quién iba a ser aquella mujer, esposa de quién. Entonces Jesucristo les contesta
Verso 23 dice: en la resurrección pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Miren acá, Jesucristo les dice: cuando venga la resurrección, ya no habrá más casamiento, ya no habrá más que se casen y se dan en casamiento. No, serán como ángeles. Los ángeles del cielo que no se casan, esta mujer no iba a ser de nadie, de ninguno de estos 7 hombres. Y Jesucristo les dice: no erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Ellos no creían en la resurrección, porque ignoraban las Escrituras y ignoraban el poder de Dios. Ellos, los saduceos, aparte de no creer en resurrección, ángeles y espíritu, ellos solo creían en los 5 primeros libros de la Biblia: el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No creían en los profetas mayores, en los profetas menores, en los libros poéticos. Ellos no creían en ningún otro libro del Antiguo Testamento, nada más en los 5. Y Jesucristo les dijo: no erráis ignorando las Escrituras.